Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy vamos a ver una canción de Coti que se llama El Tren, y lo que vamos a hacer es ver cómo se toca el ritmo y cómo se tocan los acordes, pero vamos, pensada para tocar con una guitarra y voz nada más. No es como otras veces que hago un tutorial de cómo se toca cada uno de los instrumentos, etc. Simplemente vamos a ver los acordes que componen las diferentes partes de la canción y vamos a tocarla. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Lo primero que os voy a explicar es el ritmo de la canción. La verdad es que es un ritmo súper típico. Voy a poner un acorde de do mayor simplemente para que no suene mal mientras hago el ritmo, pero es este que hace. ¿Vale? Lo voy a hacer despacio. Y lo tenéis ahí representado. Imagino que lo habréis hecho más de una y más de dos veces. De todas formas, si queréis que lo explique con más detalle, solo me lo tenéis que pedir en los comentarios y yo sin ningún problema lo hago. En el tempo de la canción sería más o menos así. Y una vez ya sabemos cómo se hace el ritmo, vamos a ver las diferentes partes de la canción. Esta canción tiene introducción, estrofa, puente, estribillo, estrofa, puente, estribillo, estrofa, puente, estribillo doble, solo o parte C o como queramos llamarlo, puente, estribillo doble de nuevo y la coda o la parte final de la canción. Así que vamos trozo por trozo explicándoos los acordes. Voy a poneros debajo los enlaces a los vídeos en los que explico los acordes de una manera más detallada. Digamos que en este vídeo voy a ir un poquito más rápido, pero vamos, aún así os voy a representar cómo se hacen aquí los acordes para que sepáis cómo ponerlos. Así que vamos con la introducción. Una cosa a tener en cuenta es que el primer acorde de la introducción, que por cierto es un mi menor con novena añadida, que es un acorde precioso, a mí me encanta, cuando lo meten de abajo arriba. Y además, rasgueando despacio para que se oiga cada cuerda, casi como si fuera un arpegio. Y a partir de ahí ya la canción coge el ritmo. Los acordes que siguen serían un do con novena añadida. La novena añadida es este re que he puesto yo aquí en la segunda cuerda, aunque creo que Coti lo hace así, que no sería de novena añadida, sería simplemente un acorde de do mayor normal y corriente, al que en la primera cuerda, tercer traste, le hemos añadido un sol, pero sol es una de las tres notas que componen el acorde, o sea que no viene a ser más que un do mayor normal y corriente. A mí me gusta más meterlo con novena añadida, me suena más bonito. El siguiente acorde sería un sol mayor, que como veis sencillamente sería subir el dedo 1 y el dedo 2 una cuerda, ¿vale? De aquí a aquí. El último acorde sería un si séptima, ¿vale? Lo único, si queréis, para darle un poquito más de riqueza, además ellos en la canción original lo hacen, en la quinta cuerda podemos hacer 0, 1, 2 para ir hacia ese acorde. Por lo tanto, la introducción sería... Y esto se repetiría dos veces, para pasar a la estrofa. La estrofa empezaría con un sol mayor, luego iríamos bajando hacia un mi menor, entonces nuestra nota de paso sería un re mayor con bajo en fa sostenido. Aunque yo me gusta más, en vez de hacerlo así, quitar este dedo, ¿vale? Quitar el fa sostenido y dejar el mi al aire, convirtiéndolo en un re sustitutivo de segunda con bajo en fa sostenido. Luego vamos a mi menor, pasamos a do mayor, yo le meto la novena añadida, vosotros si preferís hacerlo como lo hace él, creo que lo hace así, que sería un do mayor normal y corriente, y cerramos con un re mayor de nuevo. Se tocaría de esta manera. Como veis, aquí he metido un sustitutivo cuarta, pero solo para darle un poquito de alegría.
¿vale? Se repetiría de nuevo 2 veces. Luego pasaríamos al puente, que empezaría en la menor. Luego haríamos un acorde que es un sol mayor con bajo en si, que es tan sencillo como hacer un sol mayor, pero no tocamos la sexta cuerda, tocamos desde el si. Por lo tanto, es indiferente que pongáis o no el dedo 2 en la sexta cuerda, ¿vale? Luego pasaríamos de nuevo al do con novena añadida, o al do normal si preferís, y luego re, sol y re. Se tocaría de esta manera. Ahí he hecho como unas notitas de paso que veo en la canción original, se oyen de vez en cuando. ¿Vale? La segunda parte del puente es lo mismo, lo que pasa que en el primer re ya vamos a pasar el estribillo, o sea, sería solamente... Nos mantenemos en ese re para pasar al estribillo. El estribillo es súper sencillo, primero se repite solo 2 veces la rueda y es sol, re, do. Y como os he dicho, se repite 2 veces. Después del estribillo volveríamos a hacer estrofa, puente, estribillo. Y de nuevo estrofa, puente, y esta vez un estribillo pero de 4 vueltas en vez de 2. Después de ese estribillo vendría lo que es el solo o la parte C, o como queráis llamar, la variación, por así decirlo. Pero la variación al final son las mismas notas de la introducción. Que se repetiría 2 veces para volver al puente, volver a hacer un estribillo doble, y entonces la canción terminaría con la coda, o el final de la canción, que serían los mismos acordes del estribillo, que se repetiría 2 veces, y cerraríamos con el acorde de mi menor con la novena añadida. Si os habéis fijado, según voy tocando la canción, a veces, en vez de pedirme hacer puramente el... me pide como hacer como más recortes. Que al final el ritmo es el mismo rollo, pero cambian un poquito los acentos. Con esto quiero deciros que no intentéis clavar la manera en la que yo hago el ritmo siempre y cuando respetéis la intención de ese ritmo. Se trata de que vosotros toquéis suelto. La idea cuando tocáis una rítmica, sobre todo una guitarra acústica, es que las notas graves sustituyan al bombo de una batería y las notas agudas sustituyan la caja y el charles de la batería. Entonces, siempre y cuando respetéis el tempo de la canción y la intención o los acentos de la canción, el ritmo que hagáis tiene que ser algo con lo que vosotros os sintáis cómodos. Lo ideal es que incluso mentalmente subdividamos y estemos siempre pensando en este movimiento y decidamos cuándo atacar. No siempre toco las cuerdas, pero siempre estoy al aire imaginando como si estuviera rasgueando las cuerdas, y eso me sirve a mí de patrón o de charles para no perderme en el tempo. Ya sabéis que este canal se hace con vuestras peticiones, así que si queréis que os ayude con algo, solo tenéis que ponerlo en los comentarios. Vale, sed buenos.